Hola, somos alumnos de diversas carreras de la Universidad César Vallejo, trayendo un mensaje de reflexión a través de una investigación ambiental sobre los residuos constructivos con un enfoque de reutilización para las viviendas. Problemáticas ambientales en nuestros hogares. Como bien se sabe, hoy en día los problemas ambientales son cada vez más, llevándonos a reflexionar cuál de todos los problemas ambientales es el que está afectando más a nuestros hogares, llegando así a determinar que nuestro problema es el mal uso que le damos a los residuos de construcción por falta de conocimiento o de ignorancia. Arrojamos los residuos a las calles o a descampados, sin pensar en el daño que le hacemos al medio ambiente y a nosotros mismos, ya que al realizar ese tipo de acciones se atrae enfermedades. El presente trabajo de investigación denominado Residuos constructivos con un enfoque de reutilización para las viviendas en Santa María, UCB 2020, nos expresa conocimiento respecto a los elementos estructurales en función arquitectónica, en superestructuras e infraestructuras y su reciclaje cuando presenta carácter de concreto armado a favor del cuidado del medio ambiente en la zona de estudios del presente ciclo. El objetivo general de nuestro trabajo ha sido determinar si los residuos constructivos son reutilizados para las viviendas de Santa María. En cuanto al tipo de investigación, ha sido descriptiva simple, con diseño no experimental y enfoque cuantitativo. Se determinó la variable y sus dimensiones, luego se ha utilizado como instrumento de recojo de información la encuesta. Es importante tener en cuenta que la modernización estructural siempre tendrá una pendiente positiva, porque es importante en la economía y calidad de vida de cualquier habitante. Pero acabe resaltar que edificar según las normas de edificación RNC, RNE, ACTM, ASI, etc., mejora la calidad y seguridad de cualquier edificio detallada por un ingeniero estructural. Residuos constructivos. Residuos de construcción, como bien sabemos, son residuos fundamentalmente de origen pétreo y cerámico, aproximadamente el 75% con una presencia importante de otros materiales. En la fracción pétrea, los escombros se encuentran fundamentalmente restos de hormigón y cerámicos procedentes de recortes o materiales rotos. El 25% restante está compuesto por una mezcla heterogénea de residuos que va desde el vidrio, la madera y el papel, hasta los residuos más peligrosos, compuestos por sustancias tóxicas o contaminantes, como el disolvente, las pinturas o algunos metales, como por ejemplo el plomo. Entre estos residuos heterogéneos se halla una importante fracción de plásticos y papeles, procedentes, como bien sabemos, de los embalajes de los materiales de la obra. Residuos de demolición. Estos son residuos similares a los residuos de construcción en sus proporciones entre escombros, residuos de hormigón y cerámicos, y otro tipo de residuos. Sin embargo, la diferencia fundamental estriba entre los mezclados que se encuentran entre sí. Mientras que en los residuos procedentes de una obra de construcción es relativamente sencillo separar los restos cerámicos del papel cuando se rompe un envío de ladrillos o separar los recortes de las armaduras de los sobrantes de hormigón con una demolición no resulta posible. ¿Por qué? Porque cuando se demuele una edificación, la separación de las armaduras del hormigón no se puede realizar en la obra. Tampoco es sencillo separar los materiales presentes en una habitación, como por ejemplo los metales, los plásticos de las canalizaciones, los cerámicos de la tabiquería, los yesos, escaloyas de los techos, fibras sintéticas de los ayuntamientos y otros que hay. Por ello se debe recurrir a una demolición selectiva para una adecuada separación de los residuos. Efectos de estos residuos constructivos. El vértido de desechos y escombros de la construcción tiene numerosos efectos negativos en el medio ambiente, entre otros, como por ejemplo contaminación, utilización excesiva de materiales con la subsecuente pérdida de recursos naturales, degradación de la calidad del paisaje y alteración de drenajes naturales. Por otra parte, el despilfarro del material de mano de obra y transporte que implican los residuos tiene asimismo consecuencias negativas, puesto que eleva los costos finales de construcción. La contaminación de residuos se debe a la cercanía de los pobladores a la obra de construcción, causándoles efectos dañinos para su salud, como el polvo, vibraciones y ruidos causados por cierto tipo de actividades constructivas, como excavaciones e hinca de pilotes. Durante la fase de construcción, el polvo o el ruido
son los principales factores que afectan en la salud humana. Pero de ahí ya sabemos las consecuencias que trae consigo estos residuos de construcción con el paso del tiempo. Bien, en cuanto a la matriz, la pregunta general que nos establecimos fue: ¿de qué manera los residuos constructivos son reutilizados en las viviendas de Santa María? En nuestra variable, como grupo, establecimos que era residuos constructivos. Y en las preguntas específicas, una de ellas es: ¿cómo los elementos del concreto me permiten determinar si los residuos constructivos son reutilizables para las viviendas de Santa María? ¿Cómo las propiedades mecánicas en el análisis de residuos constructivos para el desarrollo de material reusable en proyectos arquitectónicos en las viviendas de Santa María? La siguiente: ¿cómo propiedades físicas y químicas permiten determinar si los residuos constructivos son reutilizables para las viviendas de Santa María? Y como pregunta específica final tenemos: ¿cómo estándares de nivel de seguridad me permiten determinar si los residuos constructivos son reutilizables para las viviendas de Santa María? En cuanto a las dimensiones, bueno, como grupo establecimos 4. Una de ellas es los elementos de concreto, el comportamiento estático y dinámico de una estructura, propiedades físicas y químicas, y como último, estándares de nivel de seguridad. Buenos días, profesor. Soy el alumno Augusto Ceballos. En esta oportunidad yo le voy a hablar todo lo que tiene que ver con los resultados. Bueno, con respecto a la primera dimensión, mediante el análisis de resultados se determinó que el 62% de los residentes de cada edificación no tienen conocimiento respecto al reciclaje de residuos constructivos y esto influye a medida que estos residuos se van aglomerando en grandes cantidades ocupando áreas verdes y contaminan los suelos de contacto. Por ello, a nuestros encuestados se les orientó que a través de la ética administrativa, las empresas actúan de acuerdo con las normas establecidas. Con respecto a la dimensión número 2, mediante el análisis de resultados se pudo determinar que el 56% de los encuestados indicaron que no es necesaria la participación activa en la responsabilidad de un personal profesional y altamente capacitado, el cual supervise la recolección y reciclaje de estos elementos que poseen características y propiedades para la ejecución y resistencia de cualquier edificación arquitectónica. Con lo que respecta a la dimensión número 3, mediante el análisis de resultados de la encuesta se determinó que el 73% de los encuestados desconocen o no aprecian la importancia de las propiedades físicas y químicas de los residuos constructivos, ya que arrojan gran cantidad de material con capacidad funcional estructuralmente en cualquier proyecto. El impacto que generan estos residuos al ambiente es alarmante, ya que los suelos en contacto se pueden volver infértiles. Y con respecto a la dimensión número 4, mediante el análisis de resultados se determinó que el 65% de los encuestados no tiene un control de los estándares de reciclaje. Por lo tanto, es necesario que se genere un estándar de seguridad para fijar características necesarias de un residuo constructivo al reciclarse y seguir un proceso de selección. Por otra parte, también es importante generar productos renovables de alta calidad para el uso en proyectos arquitectónicos, para de esta manera cuidar el medio ambiente y la ecología que entorna a la población de Santa María en Huacho. En conclusiones, se obtuvo el 62% de los encuestados manifestaron que no tienen conocimiento sobre el reciclaje de residuos de elementos constructivos y su impacto ambiental en la residencia de Santa María del 2020. Ellos expresaron que no tienen muchos conocimientos acerca en este rubro, mientras que el 38% de los encuestados expresaron que tienen conocimiento respecto al reciclaje y su importancia de este proyecto en la residencia de Santa María para la mejoría de la zona.
Se obtuvo el 56% de los encuestados manifestaron que no es necesario la presencia de un supervisor para el reciclaje de residuos sólidos en las residencias de Santa María, ya que ellos expresaron que en la capacitación de la población es suficiente, mientras que el 44% expresó que la población de un personal capacitado que evalúe las características de las masas residuales constructivas en Santa María, Huacho. Es por ello que se obtuvo el 73% de los encuestados manifestaron que a menudo el impacto ambiental afecta a la población en Santa María. Ellos expresaron que no hay una acción o una actividad para ayudar a la zona afectada, mientras que el 27% de la población tiene conocimiento respecto a las propiedades y comportamientos al contrato del ambiente. El 65% de los encuestados manifestaron que no tienen un control del estándar de reciclaje, que no hay participación y no apoyan en lo que es en la zona de Santa María 2020. Es por ello expresaron que no hay un compromiso por parte de los residentes y el 35% aclaró que es necesario aplicarse este método de estándar. El 75% de los encuestados manifestaron que nunca han reciclado lo que es residuos sólidos en Santa María, mientras que el 25% sí han reciclado los residuos constructivos en Santa María 2020. Muchas gracias.